Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos, que perecemos. Él le respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo creo que todos nosotros hemos experimentado momentos difíciles en la vida. Hemos experimentado el miedo de una u otra forma. Quizás cuando estábamos pequeñitos, yo cuando era niño tenía un miedo a la oscuridad y terrible, que le decía a mi papá: mantenga la luz encendida. Y mi papá siempre me decía: ¿por qué tienes miedo? No tienes que temer, aquí estamos nosotros. Y bueno, hay historias que nos ponen a veces de niños, que el cuco, que cuidado si no te portas bien, y pues se mete en nuestra mente a veces cosas negativas. Tenemos miedo también a perder nuestras seguridades, de perder nuestras inversiones que nosotros hicimos todo el año, o todo nuestro trabajo de vida, y decimos: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a salir adelante? Otros tienen miedo pues en un momento de la enfermedad, cuando hay enfermedades que uno no tiene control sobre eso, que va al médico, te dan una cosa y otra y sigues enfermo, y llega un momento que entra un temor. O también las personas que amas tú y dices: pues bueno, tengo miedo que mi hijo se me pierda en el camino, que mi hijo tome otra dirección, o mi hija, ¿sí? Tengo miedo a ir a ciertos lugares porque puede haber violencia, puede haber tantas cosas. Bueno, tenemos miedos en la vida, y en el caminar de la fe también surgen incertidumbres. Los discípulos de Jesús, a pesar de que ven lo que Jesús realiza, milagros, que hace a los cojos caminar, a los ciegos ver, que le da de comer a una muchedumbre de personas, ven tantas cosas, y en el momento de un problema en la barca, imagínense estos pescadores. Jesús no era pescador, pero tenía sus amigos que estaban allí en el lago y van junto con ellos. Pero ante la tempestad, ante el agua que llega a su vida allí en la barca, entra el temor de poder, yo creo que fallecer, que se puedan ahogar allí en medio del mar y puedan perecer. Y hay algo muy interesante en el Evangelio
de hoy que dice: Jesús estaba dormido. Jesús estaba ahí descansando a pesar de toda esa turbulencia que hay en el mar. Y es allí cuando van y lo despiertan y le dicen: Señor, Señor, sálvanos. Aquí este evangelio dice: sálvanos, que estamos pereciendo, vamos a morir. En otro evangelio menciona: Señor, que no te interesas de nosotros, no te preocupas, o parece que no te interesa qué pase con nuestra vida. Y estas son las preguntas que nosotros hacemos a Dios muchas veces. Señor, ¿dónde estás? Señor, mira lo que está pasando. Mira, Señor, lo que me están diciendo. Mira, Señor, lo que estoy viviendo. Yo que me dedico a ti, yo que trabajo por ti, yo que doy todo por ti. Mira, ¿por qué me pasa esto? Hay estos cuestionamientos que nosotros le hacemos a Dios, como los discípulos le comienzan a cuestionar a Jesús: ¿dónde está? ¿Por qué duermes? ¿No te preocupas? En el momento de la tormenta, yo creo que allí es donde se prueba la fe realmente, la confianza en Dios. Porque ¿cuál es la respuesta que Jesús da? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tenemos miedo nosotros? Si nosotros tenemos a Dios en nuestro caminar, si tú tienes a Dios en tu vida, si tú tienes a Jesús, ¿por qué tienes miedo? A veces que he ido me han llamado a bendecir una casa, y dicen: ay, Padre, es que tengo miedo porque hay ruidos. Y lo primero, antes de bendecir la casa, les digo: ya están en gracia de Dios, se han confesado, están recibiendo la comunión. Y si me dicen que sí, entonces les digo: ¿por qué tienen miedo? Si tú tienes a Dios en tu vida, si tú estás en gracia, es el mismo Jesús que les dice: no tengas miedo a los muertos, que no te van a hacer nada. Ten miedo a los vivos, que ellos te pueden hacer que pierdas tu salvación. Si alguien me dice: bueno, no estoy en gracia, pues sí les digo: pues primero, sí, ten miedo pues a perder lo más valioso, tu espíritu. Y yo creo que el miedo, ¿de dónde viene? El miedo pues es de esa falta de confiar totalmente en el Señor. Hoy Jesús nos hace esta pregunta también a nosotros, como le hace a los discípulos: pues ustedes saben quién soy, pero ellos hacen el cuestionamiento al final: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar obedecen? ¿Quién es? ¿Quién es? Pues ¿quién es? Es la pregunta que Jesús le hace a Pedro: Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Tú quién dices que soy yo? ¿Quién es Jesús para nosotros? Esta es la pregunta también para nosotros: ¿quién es Jesús para nosotros? Si decimos que es Dios, que es nuestro Salvador, que es nuestro protector, que es nuestro amigo, entonces, ¿por qué tenemos miedo? Recuerden los discípulos de Maús, cuando Jesús muere, los discípulos se esconden, tienen miedo, tienen temor que les pueda pasar lo mismo que le pasa al maestro, la misma suerte van a correr. Pero Jesús, después de que resucita, se aparece en varias ocasiones en el caminar y les dice: pues ¿qué pasa? ¿Qué sucede? A los discípulos de Maús les dice: insensatos, cabezas duras, porque no entienden las escrituras, que Jesús tenía que pasar, el Mesías, ese proceso de ser acusado, de ser asesinado, pero va a resucitar, está vivo. O no crees en las escrituras, no crees en la palabra de Dios. Yo creo que nosotros tenemos miedo porque le creemos a otras palabras distintas. Es más fácil creerle a un charlatán, a la vecina, no sé, que creerle a la palabra de Dios. Creer a Dios que nos habla, que Dios está con nosotros. Yo estaré contigo siempre, hasta el fin de los tiempos, en todo momento, en todo instante. No tengas miedo. ¿Qué te perturba? ¿Qué te quita tu paz en tu corazón? Yo creo que es la pregunta que hoy nos podemos hacer todos nosotros y decir: bueno, ¿cómo está mi fe?
confío totalmente en Dios que me creó, el Dios que se encarnó, Jesús que viene a estar en medio de nosotros para enseñarnos el camino, cómo tenemos que vivir en la vida, y que nos deja el Espíritu Santo que nos fortalece en nuestro caminar. ¿Dónde está nuestra fe? Creo en mi iglesia donde yo estoy participando y me transmite pues esa confianza en Dios. ¿O dónde está mi fe? ¿O qué es lo que me hace dudar? ¿Qué es lo que me hace pues preguntar y cuestionar? Yo creo que hoy es un buen momento para decir: Señor, pues auméntame la fe. Señor, ayúdame a tener la confianza día a día, a pesar de los problemas que hay en el mundo, a pesar de pues, las guerras, a pesar de que parece que el mal está ganando la batalla en contra de la esperanza, en contra del amor, en contra de la vida. Pero hoy Jesús nos dice: ¿por qué tienes miedo? No tengas miedo. Si tú estás conmigo, vamos a esa batalla, a la batalla diaria, ¿sí? que existe, que tenemos que enfrentar día a día, los problemas que hay, las situaciones que tenemos que enfrentar todos los días. Y yo creo que hoy la invitación es tener una fe, una confianza en el Señor. A pesar de que nosotros no entendamos las cosas, a pesar de que las situaciones no son como nosotros queremos, a pesar de que no tenemos el control de muchas cosas, de las personas, de los hijos, de situaciones, hoy se nos invita a confiar en el Señor. Y confiar en el Señor es escuchar su palabra, es acercarnos a Él, y es como ese bebé que se deja que su padre, que su madre lo abrace, y que vuelva esa paz, esa seguridad en nuestra vida. Pues no perdamos nuestra paz. Tormentas van a venir, situaciones difíciles vamos a tener constantemente, pero ¿cuál es la diferencia? Pues es con quién las vamos a enfrentar, esas adversidades que tenemos en la vida. Si tienes a Jesús, aunque parece que no está allí, parece que no te escucha, pero Él está allí. Confía en Él, pon la confianza en Él, porque Él nos va a dirigir por dónde caminar, por dónde ir. Señor, aumentanos la fe y la confianza en ti. Así sea. Amén. Amén.